Con esta colorida portada llegó la tercera entrega de la Masterpiece Collection de Junji Ito a cargo de Panini Manga. Este tercer volumen nos trae La maldición egoísta de Soichi, un tomo que en poco más de 400 páginas recopila 10 relatos enfocados en este niño sombrío que a la mínima provocación decide castigar a quienes no le caen en gracia con todo tipo de maldiciones y prácticas ocultistas, aun si se trata de su propia familia. La historia comienza con Michine y Yusuke, dos hermanos que se van a pasar unas vacaciones con unos parientes lejanos en la ciudad de Tokio. Y todo va bien al principio, todos los reciben con los brazos abiertos excepto por Soichi. Este niño de 11 años cuya sombría apariencia y comentarios de mal gusto nos dejan en claro que hay algo muy extraño con él. Sin embargo, a pesar de los raros detalles, Michine y Yusuke comienzan a disfrutar de sus vacaciones. Pero todo cambia cuando se empiezan a ver envueltos en una serie de extraños incidentes en los que Michina comienza a sospechar que Soichi parece estar involucrado. Poco a poco iremos descubriendo que las sospechas de Michina parecen ser ciertas cuando vemos a Soichi en medio de prácticas de magia negra, demostrándonos que este no es un niño ordinario. Al igual que Tomie de las primeras dos entregas, Soichi es uno de los personajes más emblemáticos en la carrera de Junji Ito. De hecho, algunas de sus historias ya han sido adaptadas al anime en las series Junji Ito Collection y Junji Ito Maniac. Sin embargo, a pesar de lo popular y lo querido que resulta ser este personaje entre el fandom, tengo que reconocer que a mí, en lo personal, simplemente no me agrada. Y es que Soichi es ese niño otaku que se cree oscuro y psicópata por ver anime gore, que dice practicar magia negra para hacérsela interesante y al final del día resulta ser tan molesto, odioso, berrinchudo y castrante que lo único que quieres es darle un puñetazo en la cara. Lo digo en serio, para mí este es mi top de personajes más odiosos que ha creado Junji Ito en toda su carrera. Sin embargo, si es tan popular es por una razón. Las historias son muy entretenidas. Ese enfoque de Slice of Life con pequeñas dosis de horror y humor negro lo hacen una lectura bastante amena a decir verdad. Por sobre todo, a lo largo de las historias, Ito logra profundizar poco a poco en la personalidad de Soichi. Aunque al inicio lo vemos más como el antagonista de la historia, con cada nuevo capítulo vamos viendo más de cómo es su relación con los distintos miembros de su familia, con los compañeros de su escuela, y de cómo, a pesar de todo lo que hace este niño cabrón chupaclavos, también puede llegar a mostrar un poco de consideración por los demás. Más allá de eso, la gracia de cada uno de los relatos de este tomo es ver cómo Soichi se las ingenia para amargarle la vida a los demás y cómo, en más de una ocasión, terminará sufriendo las consecuencias de sus propias acciones. Además, Junji Ito juega con los eventos de forma que uno como lector no alcanza a comprender plenamente hasta qué punto Soichi es capaz de hacer todo lo que vemos, y eso también tiene su gustillo. Es por eso que si hablamos de horror, puedo decir con total seguridad que este es de los tomos más suaves de toda la colección. Por más que el argumento tenga la magia negra y el ocultismo de fondo, las historias están empapadas de un humor negro a veces tan infantil como ponerle un clavo en el trasero al protagonista, y creo que eso puede desentonar bastante para quienes están descubriendo la obra de Junji Ito con esta Masterpiece Collection de Panini, pues pasar de todas las cosas mórbidas que vimos en los primeros dos tomos de Tomie a lo que encontraremos en este tomo puede resultar un poco decepcionante. Ahora bien, ese bajo nivel de horror y lo irritante que es Soichi serían suficiente para colocarlo como una de las sagas que menos me gustan de Junji Ito. Sin embargo, las cosas cambian cuando uno llega al final del tomo y se topa con la historia titulada Los Rumores. Este relato es especial no porque sea una historia increíble tal cual, sino porque deja en un estado de misterio lo que pasa con Soichi. Cuando lo lean van a entender el porqué. Pero sobre todo porque en este capítulo nos presenta uno de los personajes más terroríficos y mortales que ha creado Junji Ito en toda su carrera, Fuchi la modelo. Este personaje, que podremos ver en más historias no necesariamente de la saga de Soichi, es uno de mis personajes favoritos porque su presencia es casi un augurio de que las cosas se van a poner sangrientas. Y aunque aquí viene siendo la excepción, podemos decir que este capítulo es un parteaguas para esta saga de historias que hasta el momento se caracterizaban por su toque cómico. Verán, a mi consideración, el valor de la saga de Soichi recae en historias mucho más sombrías y siniestras que están relacionadas justamente con este personaje, pero que lamentablemente no vienen incluidas en este tomo. Relatos como El misterio de la casa embrujada y El frente de Soichi son la verdadera razón por la que leer cada una de las historias de este tomo vale la pena, pero como dije, no vienen incluidas aquí. Sin embargo, no te preocupes porque esos relatos los encontraremos más adelante en algunos de los siguientes tomos que saldrán de toda esta colección.
En cuanto a la edición, repetimos formato A6 con sobrecubierta en mate, con el logo de Panini en la esquina superior derecha, la leyenda de Junji Ito Masterpiece Collection del lado izquierdo, indicándonos que se trata del volumen número 3, y el título a lo grande en la parte inferior. Que dicho sea de paso, aunque la maldición egoísta de Soichi parece ser algo correcto, siento que las caprichosas maldiciones de Soichi habría sido un título mucho más apropiado debido a la naturaleza de las historias que encontramos en su interior. En la contraportada tenemos una pequeña sinopsis y la advertencia para mayores de edad, aunque puesto tranquilo porque en sí este tomo no tiene elementos que propiamente ameriten colocar esa clasificación. En el lomo encontraremos el logo de Panini seguido del título y la correspondiente imagen en miniatura que, para sorpresa de nadie, en esta ocasión corresponde a Soichi. Al quitar la sobrecubierta encontramos la misma imagen pero en un tono verde fosforescente y en una versión en negativo para la parte trasera siguiendo la línea de los tomos anteriores. Ya dentro de las páginas seguimos encontrando algunos con transparencias, eso sí en menor cantidad que las primeras dos entregas. Todo por el precio de 279 pesos, que sí sigue siendo un tomo doble y sí sigue pareciendo un precio un poco exagerado si consideramos que no trae páginas a color ni un registro a barniz en la sobrecubierta. Gente, con eso terminamos el día de hoy. Un tomo con pocas dosis de horror en realidad, pero que funcionan como contexto para los mejores relatos relacionados con esta saga que saldrán más adelante. En ese sentido, tienes que saber que hace algunos años, la editorial SC de España publicó una edición que, además de tener un tamaño más grande y una tapa más resistente en su edición Flexibook, incluye los otros 4 relatos que faltan aquí y que forman la saga completa. Eso sí, tiene una portada horrible, lo cual fue el motivo para que no la haya comprado en su momento, pero en cuanto al contenido, pues no cabe duda que tener todas las historias de esta saga reunidas en un solo tomo viene a ser lo mejor. Como dato curioso, y ya que tenemos las sagas de Tomie y de Soichi en nuestra colección, tienes que saber también que existe un crossover titulado Soichi Poseído, donde estos dos personajes se conocen. No es que sea un gran relato, pero como fanservice es agradable encontrar a estos dos personajes tan emblemáticos en la carrera de Junji Ito compartiendo espacio en la misma historia. Chicos, con este ya son 3 de los 11 tomos de esta colección. El siguiente volumen será ligeramente diferente a estos 3, al menos en cuanto a la composición de las historias, pero eso ya lo estaremos viendo en su respectivo video. En fin, sin más por el momento yo me despido. Ya saben que pueden dejarme sus opiniones, críticas destructivas y amenazas de muerte en los comentarios.